medidas sanitarias. ¿Se acuerdan que a partir del estado de emergencia, hubo un par de artículos que han estado sobre el tapete y que la gran dificultad de análisis era, bueno, ¿qué se mide? ¿El riesgo, el incumplimiento es la presunción de riesgo o el daño concreto o qué significa y cómo se penaliza? Bueno, sobre este tema tenemos invitado también en instantes nada más, pero repasemos primero la información. El diputado nacionalista presentó una modificación al artículo 224 del Código Penal y que sería aplicable a los casos de coronavirus. Lo que se busca justamente es reforzar las medidas sanitarias, el cumplimiento de las medidas sanitarias, dado que hoy por hoy lo que tenemos es una norma específica, el 224 del Código Penal, que se hace inaplicable. Acá no estamos criminalizando cualquier mero incumplimiento a una exhortación. Lo que estamos es tratando de hacer responsables, ¿sí?, a aquellos que incumplen medidas sanitarias y que ponen en riesgo la vida de las personas. Las penas ante la violación de las medidas sanitarias serán variables, pero la pena máxima será de 24 meses de penitenciaría. La pena ya estaba establecida en el Código Penal de 3 meses a 24 meses de prisión. Lo que se hizo ahora es tratar de relacionarlo a la situación que vivimos. En ocasión de que esté declarada una emergencia sanitaria, se puede llegar al máximo de la pena, que son 24 meses de prisión, porque amerita. El objetivo de esta modificación del Código Penal es evitar la propagación del COVID-19. Un ejemplo, cualquier persona que se le diagnostica COVID y sale deliberadamente y concurre a un centro nocturno o a una reunión sabiendo que tiene COVID. Eso es un ejemplo típico de podría aplicarse. El proyecto contó con el apoyo del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, mientras que el Frente Amplio no acompañó la norma. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a Mario Colman, diputado del Partido Nacional. Gracias por acompañarnos. Por el departamento de Colonia. Bien, gracias. Justamente, ¿no? Hay un llamado a una bienal para artistas plásticos en el departamento de Colonia. ¿Conoces algún artista plástico? Sí, va a ser muy lindo. Estás invitada más. Personalmente Gracias. te estamos invitando. Muchas gracias. Como espectadora, como periodista y como artista. Ahí tenés, viste vos que siempre me das para atrás. Bien, rebobinemos, vamos a hablar en serio. A ver, ¿por qué genera polémica este cambio, este artículo que pretende sustituir a otro? Sí, primero hay que aclarar que esto es una sustitución, justamente una modificación. Sí. Esto viene del artículo 224 del Código Penal, existe desde la creación misma del Código Penal. ¿Sí? Establece incluso, y una cosa que hay que aclarar al principio, no hay un aumento de pena. Eso se establece de 3 meses a 24 meses de prisión desde hace 80 años. Lo que hay que decir que se cambia y se modifica es que primero establecía una violación de normas sanitarias por el hecho mismo. En el 2001, en la ley de urgencia, se modificó que además de violar normas sanitarias tenía que acreditarse el daño de la salud pública. Ahí venía el tema, ¿Qué pasa? ¿no? Acreditar daño o el peligro ya, el poner en riesgo. Ese daño, en definitiva, es lo que es caótico de probar, es imposible de probar. Entonces, estamos teniendo, y esto es lo que nos invita a reflexionar, a pensar, a discutir, tenemos una norma específica de normas sanitarias para evitar contagios de tipo de enfermedad, como la que vivimos hoy, el COVID-19, y no la podemos aplicar porque no podemos probar el daño. En definitiva, te lo dice cualquier operador jurídico, que no hay una norma legal hoy que nos pueda respaldar, porque se puede hablar de desacato, pero el desacato no se aplica. Entonces, lo que modificamos es la posibilidad que el legislador tiene cuando el bien jurídico a proteger es tan importante como la salud, y vos no podés requerir llegar al daño, lo que haces es adelantar la punición a que sea mediante la violación de normas sanitarias, lo que pones es en peligro cierto, ¿no? No cualquiera. No es cualquier persona que va en el ómnibus y no usa el tapaboca. No, no es para eso. Vamos a un ejemplo concreto. Es un ejemplo. Tengo COVID. ¿Tienes COVID? Tengo que hacer la cuarentena. A la Bienal de Colonia no. Perfecto. Por ejemplo, me aparezco en la Bienal de Colonia. Exacto. Hoy, ¿cuál bueno, norma a se te ver, aplicaría? y tal vez la suerte que tengo, o que más que tienen las demás personas, si no contagio a nadie. Pero igualmente yo ya la norma la violé. Exacto. A ver, porque salí de la cuarentena. Exacto, es que es así. En los casos, ejemplo, de argentinos que vinieron en un momento, se decía, y no cumplían las cuarentenas, ¿qué pasaba? Lo que hay que probar es que el daño, tenemos que llegar a eso de probar el daño para poder aplicar una medida que, de vuelta, es
sustituible, es una medida que si uno mira de 3 a 24 meses de prisión es excarcelable, y lo que pedimos sobre todo es que no es necesario llegar a acreditar ese daño. ¿Por qué? Ejemplo, cualquier persona, como tu ejemplo decías, una persona que tiene COVID y ahora dice, voy a ir a una fiesta, voy a concurrir a una fiesta, no tenemos marco legal, lo que podríamos aplicarle en caso que dañara a alguien el delito de lesiones, o si no, un policía le dice, no señor, usted no puede estar acá porque tiene COVID, y el tipo dice, se niega a irse de la fiesta, ahí incurriría en desacato. Porque el desacato solamente se aplica a medidas concretas y directas, no a normas generales. Entonces, hoy por hoy, invita a la reflexión el entender que estamos en la pandemia más importante de la historia del mundo y del Uruguay, ¿sí? Y tenemos una norma específica de violación de normas sanitarias y es inaplicable. ¿Por qué? Porque requiere un daño, ¿sí?, que es imposible de acreditar. Y en el mundo, las legislaciones más avanzadas, como las europeas, constituyen una defensa anterior, sobre todo, a estos derechos que se llaman supranacionales, los bienes jurídicos supraindividuales, que significa la salud pública, el medio ambiente. Entonces los protegés ¿para qué? Para ser más libres todos. Acá esto no es contra aquella persona que va sin el tapaboca en el ómnibus. Estamos hablando de que las personas ponen en riesgo la vida de ciertas personas. Nosotros lo aprobamos en la Comisión de Constitución y Código, con los votos, participó en la elaboración, en el último sustituto el diputado Pez Pasquet, también la opinión de Subía tuvimos, de Luz, del Cabildo Abierto, tuvimos la participación y la ponderación también del Frente Amplio. Este proyecto fue presentado en marzo, como el 20 de marzo. Nosotros, esto se ha demorado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Frente Amplio nos solicitó que querían analizarlo porque lo veían entendible discutirlo, inclusive analizarlo. Después nos dijeron que estaban analizando con otra plataforma de propuestas que ellos tenían, en definitiva, que era también con otros temas sociales y económicos. Y bueno, ahora nos comunicaron que no lo votaban, pero que respetaban el proyecto y el entendimiento, y no se incluyó en la ley de urgente consideración por una lealtad legislativa de que si lo estábamos discutiendo de antes, no lo íbamos a incluir. Pero bueno, hoy está para discutirse, para conocerse, saber ¿Y cuál qué es lo la que argumentación del no acompañar? ¿Cuál bueno, es la el no es que a veces es ellos? que no es un momento, que básicamente se podría infringir alguna situación que genere, cómo medís en cierta forma la peligrosidad. Y de vuelta, y otra de las cosas que hay que pensar, pero eso es un parte de que lo que se compone y se trabaja con Fiscalía, también hay que decir que hay un informe favorable de Fiscalía, y hubo un informe de Fiscalía que incluso lo hacía un delito de peligro abstracto, o sea que era solo por violar las normas sanitarias, no requería el peligro, y que asesoraba incluso a aumentar las penas. Nosotros no fuimos por ese camino. Bien. Nosotros buscamos sobre todo cuidar las vidas de las personas a las que ponen en riesgo, y que además, permitime, Victoria, también esto lo que busca es, a veces nos preguntan y nos dicen, ¿esto no es contradictorio un poco con lo que dice el presidente? No, creo que no, al contrario, filosóficamente viene a ser así, viene a reforzar esa libertad responsable. ¿Por qué? Porque tenemos que castigar a los irresponsables, es eso. Me parece que creo que es, por lo menos merece discusión, es discutible, es opinable, pero creo que hay que trabajar en eso. ¿Qué tan discutible u opinable les parece a ustedes? A ver. Una pregunta para aclararme. Ella va con COVID a Bienal de Colonia. Dale, con Sí. La agarran, ¿qué? ¿Va presa de 3 a 24 meses? No. Lo que hacemos, justamente la limitación, el artículo, básicamente el artículo dice que mediante... Vos ya querés ver si podés conducir esto, ¿no? Sí, parece que quiere un espacio... Sí. No, lo que hace básicamente es que mediante la violación de normas sanitarias, y esto está también establecido para introducir en el país, porque esto también es así, introducir o propagar, ¿sí? Una persona contagie... Estamos hablando de COVID, pero puede ser cualquier otra, de cualquier naturaleza, porque esto incluso estuvo pensado hasta para la aftosa, que es un tema que... Contestame lo que te pregunté. Bueno, lo que pasaría es lo siguiente, que ahí lo que podría meritar, por favor, que en caso de en medio de la emergencia sanitaria, ¿sí? Si ella se fue con COVID y violó las normas sanitarias, siendo que sabía que tenía COVID y tenía que tener la cuarentena, lo que puede hacer el fiscal es solicitar el máximo de la pena. ¿Sí? Si no sabía que lo tenía. Bueno, si no lo sabes la tenía, no tenés cómo probarlo, en definitiva. Bien. A ver, estamos hablando justamente de violación de normas sanitarias y que pone en peligro la vida de las personas. Bien. ¿Sí? Es una composición... Es tan fácil de no es visualizar cualquiera. esa instancia. Vos tenías cara de que no era tan fácil como entender cuándo
No, entiendo los cuestionamientos que se pueden hacer desde el punto de vista técnico, en el entendido que los delitos, hay una cosa que se llama el íter delictivo, que son los 3 o 4 pasos que se requieren para que un delito se consume, que es las actividades preparatorias, la tentativa y la consumación. Acá en los delitos de peligro, como lo plantea el diputado, las 2 primeras etapas son casi simultáneas, o sea, la preparación y la tentativa. Entonces, es un delito que puede tener en alguna difícil aplicación en algunas circunstancias. Por decir un caso, es muy claro este delito en el caso de una persona que a sabiendas que tiene coronavirus se sube a un ómnibus lleno de gente. Ese es un caso claro donde la persona cometería el delito. Pero lo difícil sería en el caso de que la persona se la pesque antes de subir al ómnibus. Ella sabe que tiene coronavirus, está por subir al ómnibus, sería una especie de tentativa de cometer un delito de peligro. Y ahí es donde los técnicos del derecho penal pueden poner alguna objeción y donde tal vez ellos en las reuniones que tienen o en la definición de la redacción de la ley venga la duda, puedan tener una lectura muy fina para darle garantías a todo el sistema de que solamente vamos a estar hablando de delitos de peligro concreto, no de delitos de peligro abstracto, y una vez consumado la peligrosidad. Que para mí esa es la clave de esto. Exacto. En cierta manera, Fiscalía cuando opinaba que no tenía que ser un delito de peligro, es difícil explicar, pero técnicamente es un delito de peligro abstracto, que es solamente por violar la norma, y de concreto que existe una peligrosidad que pueda dañar más allá que el se bien a traduzca proteger. o no en el daño. En definitiva. Entonces, Fiscalía, el camino más fácil era, si viola la norma, ya está. Pero eso iba a arrojar una cantidad de delitos por mera desobediencia, como pasó en Argentina. En Argentina lo que pasó es un delito, sí, el 205 del Código Penal argentino establece un delito abstracto, ¿sí? De peligro abstracto. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera que quiera que violente la norma, marche preso. ¿Qué pasa? Y se critica mucho. Se critica desde acá porque hay eso, 200.000 imputados y no se puede hacer. Lo cierto es porque tenés que tener un filtro, en cierta forma. Eso se trabaja con las instituciones, obviamente, Fiscalía. Tienen que trabajar sobre todo el establecer cuáles son, en definitiva, ciertos hechos. Hay algunos que son claros. Hay algunos, como tú señalabas, que va a ser materia de discusión. Pero lo cierto hoy es que no tenemos nada. Hoy no hay nada. Porque hoy vas a tener que probar la lesión, no sabés si la vas a probar, o en todo caso podrás caer en un delito de homicidio o lo que sea. Pero esta discusión para mí, ustedes la arreglan afinando el lápiz y redactándolo bien. Es tal cual. Tiene arreglo la discusión. A ver si como abogada advertís algo más. Por un lado que veo que en realidad hay otras modificaciones al artículo, la sustancial evidentemente es esa, pero hay algunas que me parecen que son acertadas, ¿no? Algunas semánticas, por ejemplo, en vez de hablar de impedir la introducción al país, se habla de en aras de evitar, porque no siempre se puede impedir igualmente la introducción de una enfermedad epidémica. También, por ejemplo, habla de propagación sola, no necesariamente en territorio nacional, porque en definitiva la propagación en general, aunque no fuera en el territorio, es perjudicial para la humanidad. O sea que hay cosas que me parece que son acertadas. También se habla de una enfermedad, no enfermedades contagiosas, como dice la redacción actualmente vigente. Y en cuanto al tema del peligro, sí, yo también la veo que me parece muy interesante igualmente la propuesta, es algo que sin duda se viene planteando desde marzo, se ha reclamado un montón, entonces me parece lógico que se ponga sobre la mesa y se abra la discusión, porque además es este caso, pero también es para otros casos, y creo que eso es lo que decía Coleman incluso, ¿no? De que genere la reflexión por lo menos, de empezar a trabajar sobre esto que bueno, también tanto se ha reclamado, así que desde ese punto de vista me parece adecuado. Pero Será sí una forma verdad, de un poco que bueno, no digo asustar, pero que mientras se discute, por lo menos eso hace que la gente piense 2 veces. el derecho penal tiene eso también. Es que parte en cierta forma, es un mensaje. El derecho penal también es persuasivo en cierta forma. También es una cosa que quiero aclarar. Creo que fue inteligente la incorporación que hace el diputado Paquet cuando había la posibilidad, y se nos sugirió por el Instituto de Derecho Penal, la posibilidad de hacer 2 artículos. Uno en estado de emergencia y otro simple en cualquier momento. Nos pareció inteligente que el máximo de la pena podría llevarse, ¿sí? Fundamentarse, ni siquiera dice que se aplicaría, sino que se justificaría para casos de emergencia sanitaria, que tenemos que realmente ahí poner las barbas en remojo. Es el momento que realmente nos jugamos la vida todos. Por eso me parece, es discutible, es mejorable.
proyecto fue mejorándose, ha tenido, creo, en lo personal y humildemente, una evolución inteligente en el sentido que han habido incorporaciones, no estaba tal cual está hoy, en definitiva, y está para discutirse, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Queda un minuto, Verale. Sí, bien cortito. Entonces, hay algunos asuntos que incluye en la propuesta lo animal, eso no entendí del todo. El vínculo con lo animal es algo que no en este contexto no es menor. La emergencia sanitaria es algo que ya despejaste como duda, que la tenía, y después en el texto se habla de pusiese en peligro, ¿no? Que es como la variante, ya que no es necesario acreditar el daño. Y eso, yo no soy abogado, pero alguna cosa he aprendido, como todos, ¿no? No es lo mismo en cualquier actitud humana y conducta, cuando vos ejercés un daño, a que si pudiste haber ejercido el daño. Me parece que te en doy esa un ejemplo, deberíamos Alejandro, permitime si te digo, a veces hay por parte del Instituto de Derecho Penal, y bien, a ver, preservando ciertos derechos, porque obviamente estamos adelantando la pena, ¿sí? Son reacios a incorporar normas de delito, de peligro, y yo también lo soy, lo debo decir. Lo cierto es que hay un montón de normas de peligro, la tenencia de estupefacientes, tenés hoy lo que vivimos, Océano, la operación Océano, todo lo que tiene que ver relativo a los delitos por abuso de niños y trata de niños, eso son delitos de peligro. Cuando tenemos que darle una protección superior, ¿sí?, al bien a cuidar, acá en este caso la vida, la salud pública, pero el daño a salud pública es imposible probarlo porque es una entelequia, ¿se entiende? Entonces nunca vas a poder aplicar ese delito. Entonces por eso se aplica concretamente en esos delitos de peligro. Pero lo que tú decías del tema animal es sumamente importante. Yo lo presenté enseguida, no porque tenía una claridad de hacerlo, era porque lo veníamos trabajando. Hoy por hoy, nosotros que somos del interior, el tema de la aftosa fue una de las cosas peores que nos pudo pasar en la economía nacional, pero también hasta el COVID. Pero es cierto que hoy por hoy podría pasar que la gente introduzca animales con aftosa y hoy por hoy no tenés sanciones de este tipo. Tenés que probar que se contagie, que se dañe la economía, porque también la agravante era el daño de la economía, y después podés aplicarlo. Entonces, esa modificación que fue incorporada, no la incorporo yo, fue incorporada en el 2001, en los momentos que se vivía la aftosa, es para eso, es también para preservar no solo los contagios de la salud humana, sino también los animales. Diputado Mario Colman, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tramo del programa. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo antes que Beauty Planet tiene sus 4 sucursales abiertas con promociones imperdibles que los están esperando en Centro, Villa Biarritz, Shopping Tres Cruces y Punta Carreta Shopping. Para preparar tu cuerpo para el verano, Beauty Planet tiene hasta el 10 de agosto 50% de descuento en tratamientos con su aparatología exclusiva. Agéndate una consulta sin costo y así tenés una evaluación personalizada para conocer el tratamiento indicado para ti. Podés llamar al 2711-9115 o visitar su web y redes sociales para conocer todas las promos vigentes. Cama solar, depilación definitiva, estética exclusiva, en esos rubros te duplican la compra. Pausa y ya venimos. Y los ladridos de los perros.